noticias, mi querido Toño, y que me grabe, don David. Cuando leí esto, no sé si me dieron ganas de vomitar por asco o por coraje, la verdad. O las dos cosas, dice una señora aquí. Ya se pronunció Esteban Moctezuma Barragán, el secretario de Educación Pública, en el caso de Elba Ester Gordillo, la mamá de Chucky, la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Dice que no hay impedimento para que Elba Ester regrese a dirigir el CENTE. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dijo que y cito textualmente, desde nuestro punto de vista no hay ningún impedimento para que Elba Ester Gordillo regrese a dirigir el CENTE, admitiendo que el presidente López Obrador está alentando por la vía legal la competencia por el poder del magisterio. Dijo que en los próximos meses habrá una competencia por el poder al interior del sindicato, en el que ve hasta ahora 4 agrupaciones: el sindicato, la coordinadora, Maestros por México y el sindicato que dirige el hijo del exdirigente magisterial, Carlos Jongitud. Regresa el Bester, pues no, que ya estaba para la tumba, que casi le estaban cavando el hoyo, estaba comprando hasta el féretro, mi querido Toño, y que por eso la habían mandado, pobrecita, a un hospital de la cárcel y luego a su residencia en Polanco. Pobrecita el Bester Gordillo. Qué malos somos los mexicanos, que en lugar de agradecerle a la mamá de Chucky por hacer realidad el sueño de verla nuevamente como lideresa o regresar con fuerza a la política, hoy la criticamos. Nótese mi sarcasmo. Y fíjate, Vicente, cómo es que esto es muy desafortunado si nos ponemos a pensar en esa solidificación y ajustes en las instituciones mexicanas, en esta aspiración que tenemos como mexicanos a que tengamos instituciones fuertes, instituciones que podamos reconocer y que nos puedan representar después. Tenemos un Esteban Moctezuma dándole el visto bueno a la maestra Elba Ester Gordillo para que regrese al sindicato. Y me pongo a pensar mucho en el caso de Jimmy Hoffa acá en los Estados Unidos. A Jimmy Hoffa le prohibieron regresar a su sindicato y ya no pudo regresar a su sindicato. Hoy Jimmy Hoffa continúa desaparecido aquí en los Estados Unidos. Así de sencillo, ¿eh? Sigue desaparecido y es una figura muy parecida a la de Elba Ester Gordillo en estos tiempos en México. A mí me parece increíble todo esto y es un tema que en definitiva tendría que pues entrarle con todo el presidente López Obrador, ¿no? Un presidente al que le han hecho una serie de preguntas sobre sindicatos, sobre irregularidades en los sindicatos. Aquí no solamente es cuestión de Moctezuma Barragán, que está quedando extremadamente mal al darle el visto bueno, sino de la secretaria del Trabajo, que ella asegura, Luisa María Alcalde, que van a estar buscando que no se repitan las viejas estratagemas del pasado, ¿no? Las estratagemas de la corrupción. Yo no sé si hay, si pudiéramos hablar de esos personajes mexicanos históricos que representan a la corrupción, en esa lista definitivamente yo pondría a la maestra Elba Ester Gordillo sin ninguna duda, Vicente. Así es, mi querido Toño. Miren, como diría el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, hay cosas legales que son inmorales o que pueden ser inmorales. Y una inmoralidad, algo inmoral, es que regrese esta señora a la escena política vendiéndonos el cuento que su riqueza fue porque su mamá, una humilde profesora rural de Chiapas, le heredó obras de arte, dinero en efectivo. O sea, entiendo que la justicia, la procuración de justicia, se la pasaban por el arco del triunfo en tiempos de Peña Nieto. Entiendo que la liberación de la profesora Elba Ester Gordillo no fue responsabilidad de este gobierno, pero avalar solo porque es legal, pues hay que decirlo, puede ser legal, pero es una chingadera que esta mujer nos siga vendiendo el cuento. Hace unos días hablábamos de su mansión o de sus mansiones en Coronado, California, en una de las zonas más exclusivas de San Diego. Díganme si da ser lideresa del sindicato, profesora, y póngale que haya tenido 2 turnos como profesora, da para comprar
una millonaria propiedad en Coronado. Hombre, ni con lo que me iban a pagar, después le cuento. Tótese mi sarcasmo. No, y ¿Cómo Vicente, me divierto, chingada madre? Vicente, yo rápidamente quiero decir una cosa. Esto le va a afectar al gobierno del presidente López Obrador. Esta sí es una de las razones por las cuales lo podrían cuestionar en la oposición. Porque de hecho, de eso se habla mucho. Muchos opositores a López Obrador, muchos conservadores, sacan el tema del Bester Gordillo. Yo le quiero decir rápidamente a la gente, el Bester Gordillo la liberan, pero cuando todavía era presidente Enrique Peña Nieto, en el final de su mandato, pero la liberaron en ese final de su mandato, vamos a ser muy honestos. Esto no aporta nada al gobierno del presidente López Obrador, y mucho menos que uno de sus secretarios, un miembro de su gabinete, Esteban Moctezuma, como bien lo dice Vicente Serrano, lo avale, con todo y que sea parte de la ley. Lo ha dicho el mismo presidente López Obrador, una cosa es la ley, pero por encima de la ley está la justicia. Y esto, disculpe usted, pero no me parece muy justo para los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. No es justo. O dígame usted si es conveniente que un personaje como el Bester Gordillo regrese a la política y regrese al sindicalismo. Bueno, pues no es justo. Yo a veces simple y sencillamente no entiendo a la justicia mexicana, esa que tiene por 14 años en la cárcel a un Israel Vallarta, víctima del montaje en las pantallas de Televisa, con Loret de Mola al frente, con la anuencia de Genaro García Luna al frente de la AFI. 14 años sin que se declare culpable o inocente a esta persona, y tengamos casos al mismo tiempo en la justicia mexicana como los de Raúl Salinas de Gortari y el Bester Gordillo. Que alguien me explique.